Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Muy bien, la majestad de Dios se expresa, se manifiesta de una manera extraordinaria en las cosas creadas por Él, en las cosas que vemos en la naturaleza. El Salmo de hoy está compuesto por David y vemos que él, David, está extasiado al contemplar la creación de Dios. Él ve la majestad de Dios en los cielos y en la tierra. Pero yo me doy cuenta enseguida de una cosa y se ve desde el mismo versículo 1. Solo es posible quedarse verdaderamente maravillado de la obra de Dios, de la naturaleza, si alguien previamente dice, como dice David, fijaros, oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. David, antes de describir cuál es el lugar del hombre en la creación, lo que hace es cantar la gloria de Dios y reconocer que Él es su Señor. Qué importante es tener esto en cuenta, ¿no? Que Él es el Señor. Solo así entenderemos el resto de las cosas. Solo así entenderás la honra. Es que es muy importante, iglesia, entender que Él es el Señor, ¿de acuerdo? No mi sirvienta. Porque solo así entenderemos lo que es la honra, ¿no? Solo así entenderemos qué es el servicio en el cuerpo de Cristo. Solo así entenderás el diezmo, las ofrendas. Solo así entenderás qué significa ser agradecido cuando Él sea tu Señor, ¿no? Te lo voy a explicar con un ejemplo, porque como os digo muchas veces, en la vida cotidiana usamos el sentido común, pero no en el espíritu. Fíjate, no hay niño más feliz que aquel que sabe que depende de un padre, que reconoce quién es él, su padre, ¿no? El que le sustenta. Y además, por lo tanto, le agradece todas las cosas. Un ejemplo, si por ejemplo cualquiera de vosotros vais a un restaurante y os fijáis en esos niños que no tienen en cuenta a sus padres y que por lo tanto les desobedecen en todo, además de ser unos repelentes, no son felices. Como no han sido creados para ser independientes, porque son niños y por lo tanto dependientes, como no han sido creados para ser independientes, sino para ser dependientes de sus padres, cuando ejercen un rol que no les corresponde, o sea, ser señores de sus vidas, además de dar vergüenza verles y de no poderles llevar a ningún sitio, son ingratos y profundamente infelices. Cuando un niño no reconoce a su papá como lo que es su papá, su vida pierde el referente, pierde el modelo. ¿Os dais cuenta lo que quiero decir con respecto a Dios y nosotros? Pierde el referente, pierde el modelo, pierde su imagen y por lo tanto también ha perdido su propósito y al perder su propósito es profundamente infeliz. Pero David no. Por eso en el versículo 1 lo primero que hace para poder realmente expresar la verdad de la naturaleza de Dios es reconocer quién es Dios, es su Señor, ¿no? Y por lo tanto le agradece todo, ¿no? Y se goza en la relación que tiene con Dios. David es feliz porque al saber quién es Dios, sabe quién es Él, tiene una referencia, que es lo que le pasa, todo lo contrario de lo que pasa al mundo, está perdido, no tiene una referencia, la ha destruido, ¿no? Por eso David ve en la creación la ve de una manera muy diferente a como ve mucha gente la creación, ¿no? Estas personas que han perdido su capacidad de sorpresa por la naturaleza, o si no la han perdido del todo, lo que les ocurre es que no tienen agradecimiento. Claro, ¿a quién se lo van a agradecer? ¿No? Si no creen en nadie, excepto en ellos mismos. Estas personas que no creen en Dios como su Señor, por eso he subrayado lo de Señor nuestro, ¿de acuerdo? Aquellas personas que no creen en Dios como su Señor se comportan como esos niños que cuando su papá les pide una patatita en un McDonald's, le dicen, son mías, ¿no? Cuando quien las ha comprado es su papá. Y ese, su papá, no solo no necesita que su hijo le dé una patata, porque le podría inundar con toneladas de patatas, ¿no? Comprándoselas, porque tiene el dinero para comprárselas, sino que ese hijo lo que haría dándoselas sería disfrutar al compartirla con su padre. ¿Entendéis lo que quiero decir, la relación nuestra con el Señor? El comportamiento egoísta de ese niño se debe, ¿sabéis a qué? A que todavía le falta la perspectiva correcta de quién es él, un hijo.
¿Y de quién es su Padre? Su Señor, claro que sí, su Señor. Un Señor bueno que quiere lo mejor para él, pero su Señor por eso le debe respeto, obediencia y agradecimiento. ¿Pero qué pasa en nuestra sociedad moderna? Pues todo eso se ha perdido, ¿no? Y pasa lo que pasa. Porque el pecado destruye todas estas palabras hermosas como sometimiento, respeto, autoridad, agradecimiento y las convierte en algo feo o denigrante. Pensamos que poner en práctica el sometimiento, el respeto, el reconocimiento a las autoridades, ¿no? A las autoridades como las personas como un padre, como un maestro, como un pastor, ¿no? Pues al poner en práctica esas palabras pensamos que nos degradamos cuando es todo lo contrario, nos ensalzan. Cuando tú ves un niño en un restaurante con estas cualidades de respeto, de agradecimiento, de sometimiento, ¿qué piensas de él? ¿Qué bobo es? No, piensas todo lo contrario, no dices, ¿qué ejemplo de criatura? Pues cuánto más debiera ser con nosotros y Dios. Jesús nos dio ejemplo con ello, con el sometimiento, ¿no? Con el respeto, con el reconocimiento a su Padre. Y tuvo que aprenderlo mientras estaba en los días de su carne, como nos dice el autor de Hebreos. Y es precisamente por lo que acabo de decir, por la dependencia que tienen los niños de su papá, por lo que ahora el versículo 2 encaja perfectamente en este salmo. Vamos a volver a leer, porque lo hemos leído ya, el versículo 2. Fíjate lo que dice. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es muy probable que David, al cantar este pasaje, se estuviese acordando de él cuando siendo un niño hizo callar al enemigo y al vengativo Goliat. David no era sino un niño y de los que maman comparado con el gigante Goliat. Sin embargo, Dios lo usó para silenciar al enemigo. Pese a lo impresionante del mensaje que la naturaleza nos revela de Dios y de su poder creador, mucha gente es insensible a ese mensaje y rechazan a Dios como un Dios creador de todas las cosas. Por eso Dios, en su infinita sabiduría y poder, ha decretado lo siguiente. La siguiente ley moral, la que veis ahí en el versículo 2. Que a todos aquellos que desprecian la revelación natural, que es la que se ve a través de la naturaleza, ¿no? A esos, a los que desprecian esa revelación de Dios a través de las cosas creadas, les ciega el entendimiento. ¿Y sabes a quién se los da? ¿A quién le da ese entendimiento? Se lo da a los niños y a los humildes, para que aquellos que dicen que ven, como decían los fariseos a Jesús que veían, esos sean cegados. Esto es lo que dirían muchas personas hoy en día de un cristiano, ¿no? Si tú hablas de Dios como el Dios creador de todas las cosas, te dirían, como decían los fariseos a Jesús, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Y Jesús le respondió, si fueseis ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y ese pecado, que es despreciar a Dios, permanece en ellos por su soberbia y lo que produce es ceguera. Ceguera que les hace tropezar en todo y por eso van dando tumbos por la vida y no aciertan en ningún propósito que emprenden. Este versículo dice que de la boca de los niños sale la fortaleza. ¿Y sabes lo que significa eso? Que sale la verdad, porque no hay cosa más poderosa que la verdad. Aquí, con niños, se refiere a los humildes, a los dependientes de un padre que está en los cielos. Porque no hay nada más, por eso dice los niños de pecho, o los niños que maman, porque no hay nada más dependiente en este mundo que un niño de pecho. Por eso dice que de ellos, o sea, de esas personas que dependen de Dios, como un niño depende del pecho de su mamá, saldrá la verdad. Porque solo a ellos les dará Dios el entendimiento y la vista, porque han decidido depender de Dios como un bebé depende de su mamá.